Hello, hello, buenos días, espero que estéis bien. Soy Will Graham. Un gusto teneros aquí una vez más conmigo en Almería. Hoy entramos en capítulo 18 de nuestros estudios sobre la Convención de Londres. Antes de entrar en el estudio voy a recomendaros un libro. Lo recibí en mayo y recién lo acabé anoche. Y va muy bien con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres, porque Robert Raymond va exponiendo las doctrinas clave del cristianismo. Él utiliza la Confesión de Westminster, pero hay muchísimas cosas que dice aquí que pueden aplicarse perfectamente en nuestros estudios. Así que está en español, es un libro caro, pero realmente vale la pena. Un libro de gran erudición, mucha exégesis bíblica, una nueva teología sistemática de la fe cristiana, Dr. Robert Raymond. Sé que estamos pues, ya entrando en el tiempo festivo. Muchos de vosotros vais a tener tiempo libre para leer. A lo mejor estaréis 2 o 3 semanas en casa. Pues una buena inversión. De nuevo, son, 800 páginas, pero estupendo. Muy buen libro. Y bueno, están también las teologías sistemáticas de toda la vida. Tenéis seguramente muchos de vosotros la de Berkov, la de Wayne Grudem, que es muy popular. También Joel Beeke, por supuesto, que ya son 6 tomos en español, y no sé cuándo sacarán las traducciones del tomo 7 y del tomo 8, aunque claro, en inglés solo son 4 tomos. Tienes que cada vez que sacan un tomo en español, por cada tomo que publican en inglés sacan 2 tomos en español, y no sé qué se debe, ¿no? Por ejemplo, tomo 1 en inglés, en español son 2 tomos. Tomo 2, 2 tomos. Así que en total ahora en inglés ya tienen los 4 tomos publicados, el cuarto recién salió. Y eso, así que a ver si al año que viene tenemos la teología sistemática completa de Joel Beeke, 8 tomos en español. Así que, de nuevo, el libro, si tenéis tiempo, estas navidades, queréis leer algo provechoso, doctrinamente edificante, profundo, una nueva teología sistemática de la fe cristiana del Dr. Robert Raymond. Estupendo. Pues estamos ahora con la Confesión de Londres, capítulo 18. Título general de este capítulo es De la seguridad de la gracia y la salvación. Y esto está bien relacionado con lo que hemos venido estudiando en el capítulo 17 sobre la perseverancia de los santos. Ya que los cristianos somos preservados por Dios, amén, podemos tener la seguridad de la salvación. En esta primera clase vamos a hablar, si el Señor permite, sobre esperanza falsa y verdadera. Repito, esperanza falsa y verdadera. Y tengo aquí mi bosquejo, que espero que, sí, estáis viéndolo, ahí está. Número 1, esperanza falsa. Y número 2, esperanza verdadera. Así que, como siempre, vamos a leer el pasaje correspondiente, hacer comentarios, y al acabar, pues, el 18 lo dejaremos así. Y luego, después de Navidad, del Año Nuevo, si el Señor quiere, 2025, entraremos en capítulo 19 sobre la ley, que es un tema muy complejo. Así que, en cuanto acabemos el 18, pues, ya podréis celebrar las festividades sin que yo os moleste entre semana. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a empezar con la lectura. Lectura número 1. Estamos en capítulo 18, 1. Título general de esta primera clase. Esperanza falsa y verdadera. Y dice ahí la... A ver, ahí está. Ok. La cita. Aunque los hombres que son creyentes solo por un tiempo y otros hombres no regenerados se engañen vanamente con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación, esta esperanza de ellos perecerá. Así que aquí hablamos de ciertas personas que supuestamente son creyentes por un tiempo, y luego otros hombres no regenerados. Pues hay tal cosa como una falsa seguridad. Hay una falsa esperanza. Y esta esperanza pertenece a aquellos que son creyentes, digamos, temporales, y personas simplemente no regeneradas, que no tienen ninguna relación con la fe cristiana. Bueno, creyentes temporales. Podemos ver una clara demostración de este principio en la parábola del sembrador. En la última clase os hablé sobre cómo Satanás roba la palabra predicada, ¿verdad? Citamos aquí en la clase Marcos 4:15, la palabra es sembrada, y viene Satanás y roba esta palabra que fue sembrada en el corazón. Así que es una persona que oye la palabra, pero ¡pum!, enseguida se olvida de la palabra y se va. En la misma parábola luego tenemos un segundo tipo de persona. Así que la primera persona, ¡pum!, la palabra se va enseguida. Número 2, la segunda persona es la persona de corta duración.
es una persona que no es capaz de mantenerse en la palabra bajo presión social. Esto lo podéis ver en Marcos 4:17. Así que tenemos aquel que básicamente, como dice Jesús, los que son junto al camino. Número 2, los que son de corta duración, porque no tienen raíces. Y luego número 3, el tercer tipo de creyente temporal, es aquel que se aparta de la palabra ante los afanes y las codicias de este siglo presente, Marcos 4:19. Entonces podéis ver incluso en la parábola del sembrador que hay personas que sí pueden recibir la palabra y hasta tener cierta relación con ella, pero a la larga, ¡pum!, se apartan de la palabra. No es que hayan nacido de nuevo, pero sí han tenido algún tipo de contacto, algún tipo de relación con la palabra del Señor Jesús. Y esto también lo vemos, no solamente en forma parabólica, sino en términos históricos literales. Cuando Jesús estaba enseñando en Galilea, las multitudes le seguían porque les daba de comer, ¿no? Panes y peces. Pero cuando Jesús empezó a hablar cosas duras, la Escritura nos dice en Juan 6:66, siempre me acuerdo de este texto porque 6:66, Juan 6:66 dice que muchos de los discípulos, y sí, Juan utiliza la palabra discípulos, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces habían tenido cierta relación con la palabra, habían oído las palabras, las predicaciones de Jesús, pero la palabra no hizo nada en ellos, no hubo ningún efecto regenerador. Entonces su fe no era una fe verdadera. Judas Iscariote, él estuvo 3 años y medio con Jesús, pero su fe no era una fe nacida de arriba. Demas es otro buen ejemplo. Él sale nombrado en 2 de Timoteo 4:10. Pablo testifica en su última carta diciendo: Demas me ha desamparado, amando este mundo presente. O sea, Demas, un apóstata de la fe. Lamentablemente, el corazón humano es tan engañoso que puede llevar a los incrédulos a realmente creerse salvos. En el día de juicio, Jesús nos indica que Él dirá a algunos lo siguiente: se acercarán a Él diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hemos echado fuera demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es gente que se cree salva. Ellos piensan que son del Señor, pero no son salvos. Es que hay personas que pueden tener algún tipo de relación con la palabra, pero son creyentes temporales, no son creyentes verdaderos. Y como dice ahí la lectura que hemos hecho, luego también hay otros hombres no regenerados. Están aquellos que han oído la palabra, han tenido contacto con la palabra, conocen la palabra, pero esta palabra no produce un efecto salvífico en ellos. Y luego hay simplemente otras personas que son personas no regeneradas y también viven engañadas. Y esto lo vemos también en las calles aquí de Almería, ¿verdad? Bueno, yo sé que muchos de vosotros no estáis en Almería viendo este vídeo, pero yo vivo en Almería y nuestra iglesia, ¿no?, está aquí en Almería. Y cuando salimos a compartir la palabra en Almería, casi todo el mundo se cree bueno, digno de la vida eterna, ¿no? No soy violador, no soy pedófilo, no soy Adolfo Hitler, no soy Stalin, no soy Pol Pot. Y se creen buenos. Se engañan con, lo que dice ahí, falsas esperanzas y presunciones carnales. Ellos piensan que van al cielo por sus presunciones carnales. Ellos han inventado una teología diabólica en sus cabezas, una teología que dice que van a ir al cielo porque proveen para sus familias, porque dan de comer a los pobres, porque son buenos ciudadanos, etc. Y luego también hay otros que a mí me han dicho que van al cielo porque fueron bautizados de niños o porque tomaron la primera comunión. Y eso es. Entonces ellos piensan literalmente que van a ir al cielo porque asisten a la iglesia 2 veces al año, Semana Santa y Navidad. ¿Veis? Son presunciones carnales. Gente inventando su propio camino al cielo. Es una falsa esperanza porque es anti-evangélica. Nosotros vamos al cielo por Jesucristo, en virtud de Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es nuestro salvador. Él es nuestra justicia. Él es nuestra propiciación. Pero estas personas que no tienen fe verdadera inventan su propio camino y piensan que van a ir al cielo porque no son tan malas personas. Pero esta esperanza, como bien dice la confesión, esta esperanza perecerá.
Aquí tenemos un par de textos del Antiguo Testamento, uno de Job, dos de Proverbios. Job 8, 13 y 14. La esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Yo voy al cielo porque no soy asesino. Yo voy al cielo porque no soy violador. No. Esta esperanza es falsa, porque es una esperanza antievangélica. Uno va al cielo por Jesucristo, en virtud de Cristo, no en virtud de su justicia propia. Y luego dos textos de Proverbios que dicen exactamente lo mismo, 14, 12 y 16, 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ves? El hombre, yo voy al cielo porque no soy tan malo, porque soy básicamente buena gente, tengo un buen corazón, amo a mi mujer, amo a mis hijos, soy buen trabajador, bla, bla, bla. Camino de muerte, camino de muerte. El camino de salvación, el camino de vida es Jesucristo, este crucificado, este resucitado. Amén. Y en el Nuevo Testamento, pues más de lo mismo, Gálatas 6, 7 al 8. Bueno, el contexto es el tema de la ofrenda, apoyar económicamente a la iglesia local. Pero podemos aplicar este principio al tema que está ahora sobre la mesa, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que los incrédulos pueden engañarse a sí mismos con sus falsas esperanzas, pero no pueden engañar al Señor, no pueden burlarse del Señor. Pueden tener su falsa teología montada en sus cabezas, pero Dios no será burlado. Hasta aquí, entonces, el primer punto del estudio. Y aquí ahora 18, seguimos en el 18.1, y ahora la esperanza verdadera. Okay, 18.1, la esperanza verdadera, hemos visto el primer punto, que antes compartí en el bosquejo, ¿verdad? Hemos hablado de la esperanza falsa, y ahora vamos a ver la esperanza verdadera, porque queremos hablar de la seguridad de la salvación. Dice la confesión aquí: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y lo aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden estar absolutamente seguros en esta vida de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, esperanza que nunca los avergonzará. Así que sí, hermanos, en el primer punto hay tal cosa como una falsa seguridad. Sí, existe. Pero también, aleluya, hay una verdadera seguridad de la salvación. ¿Y quién puede disfrutar de esta seguridad? Pues lo que dice en el texto: aquellos que aman a Cristo y que se esfuerzan por andar según la voluntad del Señor. Gloria a Dios. En primer lugar, aquel que puede disfrutar de esta bendición es el que ama a Jesús. Las primeras líneas que están ahí en la pantalla, ¿no? Los que creen en Cristo y lo aman con sinceridad. Estas personas sí pueden tener una verdadera seguridad de la salvación. Así que antes que nada, la seguridad de la salvación no es para los hipócritas, para los creyentes temporales, es para aquellos que de verdad creen en el Señor Jesús. No poseen una fe temporal como los oyentes descritos en la parábola del sembrador. Su fe es verdadera porque aman al Señor Jesús, aman a su persona y creen en su obra salvadora. Y esta fe lleva a estos verdaderos creyentes a reconocer el señorío de Jesús. Por tanto, en vez de ellos utilizar a Jesús como su esclavo, su siervo, ellos se ven a sí mismos como siervos de Cristo. No son como Judas Iscariote. Judas solamente utilizó a Jesús para sus fines personales. No, el verdadero creyente ve a Cristo como Señor, ve a Cristo como Rey y se subordina a la autoridad del Señor Jesucristo. Hoy en nuestros días, incluso en nuestras iglesias, hay muchos feligreses egoístas que solamente quieren que el Señor bendiga sus vidas egocéntricas. Pero en la verdadera fe cristiana, el creyente deja de ser egocéntrico y vive cristocéntricamente, poniendo a Cristo en el centro de su existencia. Y el que está en la fe, el que de verdad ha nacido de nuevo, ama
ama a Jesús con sinceridad. Lo que decía ahí, ¿no? Los que creen en Cristo y lo aman con sinceridad, como estudiamos el domingo en la iglesia. Pedro está delante de Jesús, sí, recién caído, después de haber negado al Señor 3 veces antes de que antes de que cantase aquel gallo. Y Pedro ahora, ante la pregunta de Jesús, con todos sus defectos, con todos sus pecados, con todas sus imperfecciones, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Qué dice Pedro, el hombre regenerado? Juan 21:17, Señor, tú sabes toda la cosa. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Ahí está la voz de un verdadero cristiano, una persona regenerada. Sí, tiene sus luchas, sí, está militando contra el pecado, pero esta persona puede decir, de nuevo, con la mano en el corazón, yo sí amo a Jesucristo. Yo amo al Señor Jesucristo, no lo puedo negar. Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Yo amo a Jesucristo. Los oyentes en la parábola del sembrador no amaron a Jesucristo. Judas Iscariote tampoco. Demas tampoco. Pero aquellos que son de Cristo aman al Señor Jesús. Ahí está el texto de Pedro también, un varón que confesó amar a Jesús en Juan 21. Y él mismo dice a la iglesia, las 5 iglesias de Asia Menor, 1 de Pedro 1, ¿a quién amáis? ¿A quién amáis? ¿Ves? El creyente ama. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, tú para experimentar la verdadera seguridad de la salvación, tienes que ser un creyente y tienes que amar mucho, mucho, mucho al Señor Jesucristo. Amén. Pero hay más. No solamente hace falta que ames a Jesús, también agrega en la confesión que tú también debes esforzarte, la segunda línea en la pantalla, esforzándonos por andar con toda buena conciencia delante de Él. Sí, hay que amar, amén. Pero el amor a Cristo es más que un sentimiento bonito. También nos lleva a esforzarnos, nos incita a seguir al Señor, nos esforzamos por andar con toda buena conciencia delante de Él. Entonces, la implicación aquí es que tú puedes ser un verdadero creyente y no poseer la seguridad de la salvación por tu negligencia espiritual. Un verdadero creyente que no está esforzándose por andar según la voluntad de Dios con toda buena conciencia, ese creyente no podrá experimentar la plenitud del gozo de la salvación del Señor. Mientras haya falta de arrepentimiento, mientras haya falta de confesión en nuestras vidas, no podremos saborear la dulzura de la seguridad de la salvación. Dicha seguridad es solamente para aquellos que están activamente cultivando las virtudes del nuevo hombre, los frutos del Espíritu. Pedro, de hecho, ya que estamos con el tema de Pedro, si abrís su segunda carta, primer capítulo, nada más arrancar la epístola, está enseñando a los santos cómo obtener la seguridad de la salvación. Y si bien es cierto que arranca con todo lo que Dios nos ha dado en el Evangelio, que por supuesto lo que hemos visto antes, ¿no? En la lectura, que hay que amar a Cristo, atesorar a Cristo, ¿verdad? Apreciar, atesorar su Evangelio, Pedro va un paso más allá, diciendo que sí, para tener la seguridad de salvación, sí, tienes que creer en el Evangelio, en Cristo, amén. Pero también, en segundo lugar, debes cultivar los frutos del Espíritu. Y él nombra su lista, ¿no? En 2 de Pedro 1, del 5 al 7. No es una lista exhaustiva, y tampoco es la lista de Pablo, en Gálatas 5, 22, 23. Pero, ¿qué tipo de cosas está cultivando? ¿Qué cosas están floreciendo en una persona que de verdad ama a Jesús y está viviendo bien delante de Él? Pues la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Todas estas cosas. El verdadero creyente las está cultivando. Es que hoy, hermanos, antes de seguir con el resto del capítulo 18, quiero que apaguemos aquí teniendo 2 cosas en mente. Si yo, Will Graham, quiero disfrutar del gozo, de la
de la seguridad de la gracia en mi vida, de la seguridad de mi salvación, yo necesito dos cosas. Por un lado, yo necesito creer de todo corazón en el Señor Jesús y amarlo con locura. Amarlo con todo mi ser, como Pedro, ¿verdad? Y esto es bien importante. Pero también, para tener yo la seguridad de la salvación, no he dicho para tener la salvación, pero sí para tener la seguridad de la salvación, debo estar cultivando los frutos del nuevo hombre. Y si no estoy cultivando estos frutos, no voy a tener este gozo en mi alma. Así que acabemos hoy pensando en estas dos cosas. 1, el Evangelio, Cristo, su gloria, amén. Número 2, nos esforzamos con toda buena conciencia a andar de forma agradable delante de Dios. Y si hacemos esto, como vamos a ver ahora en las próximas clases, podremos recibir esta seguridad, lo que llama la confesión ahí, podemos estar absolutamente seguros de que estamos en el estado de la gracia y esto nos dará gozo, esperanza, gloria a Dios. Así que ahí lo dejamos. En las próximas clases vamos a ir desglosando lo que acabamos de decir y que Dios, no en este capítulo, oremos al Señor para que nos dé a nosotros personalmente y a nivel congregacional, no solamente en nuestra iglesia en Almería, las demás iglesias aquí presentes, conectadas, que Dios nos dé también iglesias llenas de la seguridad de la salvación. Porque si Dios nos está ofreciendo esto, yo quiero, todo lo que Dios tiene para mí, lo quiero. Yo lo quiero porque Dios me lo está ofreciendo. Entonces, amados, busquemos esto. Señor, aumenta la seguridad de nuestra salvación. Haz que nos gocemos en tu Hijo Jesucristo y permítenos, Señor, andar según tu buena voluntad. Hasta aquí, gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Para la gloria de Dios, abrazos, bendiciones, salud y gloria.